Me llamo Tomás Aranda, y la noche en que mi esposa me soltó que se iba a llevar a mi hijastra a pasar Navidad con su exmarido, cerró de un portazo la puerta de la cocina tan fuerte que vibraron los vidrios del aparador. Yo tenía las manos llenas de aserrín y una astilla clavada en el pulgar, como si el mundo hubiera decidido recordarme, con dolorcito mínimo, que todo lo que arreglas siempre te cobra algo. Verónica me apuntó con un dedo de uñas rojas, impecables, y su voz no tembló ni un milímetro cuando dijo, tan claro como una campana: Camila necesita a su padre de verdad. Si no te gusta, divórciate de mí. Me quedé quieto, con la respiración cortada, y descubrí algo peor que un grito: el tono ensayado de alguien que ya tomó la decisión hace rato. No discutí, no esa vez, no porque me faltara rabia, sino porque la rabia se me quedó atrás, como si hubiera entendido antes que yo que ya no servía. Me sacudí el aserrín en el fregadero, me lavé las manos con agua fría hasta que me ardieron y abrí mi viejo portátil en la mesa, el mismo que tardaba una eternidad en encender y que aún así seguía siendo más confiable que la promesa de una conversación honesta en esa casa. En la bandeja, el correo de Tokio seguía ahí, marcado como si estuviera esperando mi humillación para convertirse en salida. Por primera vez, acepté el traslado a Japón que llevaba años rechazando. Sentí el clic interno antes de darle enviar. No un impulso, sino un límite. Pero no empezó con esa frase, ni siquiera empezó con los gritos. Empezó con pequeñas grietas que uno tapa con masilla emocional hasta que ya no hay pared que aguante. Empezó como un martes gris cualquiera en Río Cedro, ese pueblito donde el invierno se te mete hasta los huesos y te deja una forma de cansancio que no se quita con sueño. Habían echado sal en las calles cerca del río y aún así el hielo brillaba en los bordes de la vereda como vidrio molido. La gente caminaba encogida dentro de sus abrigos, la mirada clavada en el suelo, tratando de sobrevivir otro día de diciembre sin resbalarse, sin quebrarse, sin hablar de más. Yo había cumplido turno completo en la planta papelera. 12 horas con el ruido metido en la cabeza, con el olor húmedo de pulpa y grasa de máquina pegado al uniforme. Me quedé más rato para calmar un motor que no dejaba de zumbar. Ese zumbido se te mete en el pecho como un insecto hasta que te persigue incluso en el estacionamiento. El supervisor me dio una palmada y me dijo, buen trabajo, pero fue de esas palmadas que parecen más un trámite que un reconocimiento. Aún así, yo sabía hacer mi parte. Apretar tornillos, alinear poleas, escuchar la máquina como quien escucha un corazón. De camino a casa, pasé por el súper por leche y un pollo rostizado, y por un instante pensé que lo peor del día ya había pasado. Cuando entré, la casa olía a canela y a pino de aerosol, esa mezcla que intenta imitar una Navidad de catálogo. En la esquina, el arbolito artificial ya estaba encendido, con luces de colores parpadeando en la ventana como si avisaran a todo el barrio que ahí dentro había alegría, aunque fuera prestada. Ese detalle era de Camila. Tenía 10 años y amaba la Navidad como si fuera un trabajo de tiempo completo, con agenda y todo. Se deslizó por el pasillo con calcetines, como si la emoción le resbalara por el piso, y se me colgó del brazo antes de que yo pudiera dejar las bolsas. «Papá Tom, ¿arreglaste el techo de la casita?», me preguntó, con esa urgencia dulce que solo tienen los niños cuando creen que el mundo se sostiene con promesas. Yo la miré y como siempre algo se me ablandó por dentro. Le levanté la casita de madera que había estado reparando en el sótano. Verónica la había encontrado hecha trizas en un mercadito de segunda mano y dijo que era un proyecto lindo para hacer juntos, aunque la palabra juntos casi nunca significaba lo mismo para ella y para mí. Yo me pasé 3 noches lijando y pegando piezas después del trabajo, con la espalda hecha un nudo y la lámpara del banco iluminándome las manos como si fueran las de otro. «Pruébala», le dije. Camila apoyó las 2 manos sobre el techito rosado. No se movió ni un milímetro. «Le dije a mamá que tú podías», dijo orgullosa. «Tú siempre arreglas todo». Me reí bajito, pero por dentro sentí un pinchazo. Ojalá esa frase hubiera sido cierta en todos los sentidos. En la cocina, Verónica estaba de espaldas,
revolviendo una olla con movimientos precisos, casi agresivos. Sus hombros estaban tensos. Con los años, aprendí que podía adivinarle el humor por lo altos que los traía. Cuando andaba bien, se le relajaban como si el mundo la alabara. Cuando andaba mal, se le subían como si estuviera lista para pelear con el aire. «Hola», dije, guardando la leche. «Hoy nos dieron el bono de Navidad. No es enorme, pero alcanza para la bici, y un poco más». Ni levantó la vista. «Tenemos que hablar», respondió. Esas 4 palabras nunca anuncian nada bueno, y lo peor es que uno lo sabe antes de que termine de pronunciarlas. «Está bien», dije, midiendo cada sílaba como quien camina sobre hielo. «¿De qué?» Ella apagó la hornilla, dejó la cuchara y se giró hacia mí. Llevaba una blusa bonita, labios perfectos como recién salida del trabajo, como si la cocina fuera una pasarela en la que venía a ganar algo. Y me pegó esa idea incómoda, vieja, insistente. Se arreglaba más para alguien de fuera que para una noche en casa. «Hablé con Héctor», dijo. Héctor, su exmarido, el que se perdía cumpleaños y reuniones escolares, pero siempre tenía una historia lista, una excusa lubricada con pena, una sonrisa de «yo lo intento». «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya se me estaba haciendo un nudo en el estómago, de esos que no son hambre, sino presagio. «Sobre Navidad», respondió, como si fuera obvio. «Nos invitó a una cabaña este año. Dice que quiere recuperar el tiempo con Camila. Ella necesita a su padre de verdad en su vida». Tragué saliva. «Verónica, ya teníamos planes. La misa, la cena en San Lucas, tus papás...» Me cortó con un gesto como espantando una mosca. «Tenemos costumbres, no planes. Tus cenas comunitarias, tu iglesia, tus sillas plegables. Camila merece una Navidad de verdad, una cabaña grande, un árbol de verdad y su papá de verdad». Golpeó esa palabra como un martillo. «Padre de verdad». Como si mi presencia fuera cartón pintado, un decorado útil mientras no estorbara. Me quedé quieto, dejando que me atravesara. Yo había creído, quizá por terco, quizá por ingenuo, que yo era parte de esa familia. «Yo soy el que está aquí», dije, sintiendo la voz rara, como si viniera de un lugar que no usaba seguido. «El que le lee, el que la lleva al dentista, el que va a la escuela, el que sabe qué cereal le gusta, el que...» Verónica frunció los labios con un desprecio tan limpio que dolía más que una mala palabra. «Tú eres el padrastro», dijo, plana. «No hagas esto sobre ti. Tú sabías a qué te metías. Héctor es su padre real. Ella necesita ese vínculo. Quizá, si no fueras tan simple con todo, lo entenderías». Algo pequeño, silencioso, se rompió dentro de mi pecho. No fue un chasquido dramático. Fue como una tabla vieja que por fin cede cuando llevas demasiado peso encima. Me acordé, sin querer, de la primera vez que Camila me dijo «Papá Tom». Tenía 3 años, se tropezó en el patio y me buscó con los ojos llorosos como si yo fuera la única pared firme en un mundo que se movía. Yo la levanté, le soplé la rodilla y ella se aferró a mi cuello y dijo esa palabra inventada. Verónica lo celebró ese día como si le conviniera la foto, pero ahora esa misma palabra parecía ser mi condena. «¿Y yo dónde quedo?», pregunté, más cansado que indignado. Verónica se encogió de hombros. «Tú no quedas... no esta vez. Nos vamos una semana, salimos el 23. Si no lo soportas, presentas el divorcio o lo presento yo». Lo dijo como si estuviera leyendo una frase ensayada frente al espejo toda la tarde, como si ya hubiera practicado la expresión de «yo tengo razón» y el tono de «yo mando». En su cara no había culpa. Había determinación, y peor, una tranquilidad de quien cree que el otro no tiene a dónde ir. Y en ese instante entendí que el verdadero golpe no era la cabaña, era la manera en que me estaba empujando a un rincón para luego fingir que me caí solo. Desde la sala, Camila gritó «¡Mamá! ¿Hoy vemos la película de Navidad?». Verónica no respondió. Se quedó mirándome, esperando mi reacción, esperando el espectáculo que tantas veces le di. Ruegos, discusiones, explicaciones,
como un adolescente atrapado rompiendo el toque de queda. Esa vez solo me quedé ahí. Miré la olla, el vapor, las luces del arbolito reflejadas en la ventana y pensé en el correo de Tokio marcado en mi bandeja. Oferta final. Supervisor de mantenimiento de planta. Japón. Lo había rechazado 3 veces porque Verónica no quería irse, ni dejar su salón, ni alejarse de la casa de sus padres a 10 minutos. También pensé en mi papá, que trabajó 35 años en la misma fábrica, y siempre me decía, cuando yo me quejaba de algo que no podía nombrar, no dejes que nadie te trate como si tuvieras suerte solo por estar en la habitación. Mi papá no era poeta. Era de esos hombres que hablan poco y clavan frases como clavos. Entiendo, dije al fin, con una calma que no sentía por dentro. ¿Cuándo se lo dijiste a Camila? Verónica se acomodó un mechón, como si eso fuera lo importante. Ayer. Está emocionada. Quiere ver la nieve. Héctor nos recoge. Claro que sí. Está bien, respondí. No me voy a meter en su camino. Verónica parpadeó, desconcertada. No era la línea que esperaba. ¿Eso es todo?, exigió. ¿No vas a gritar? ¿A decirme egoísta? ¿A amenazar con abogados? Negué con la cabeza. No, no esta noche. Ella bufó, murmurando que yo no tenía columna, y volvió a la estufa como si la conversación hubiera sido una molestia, no una fractura. Yo pasé por el olor de la salsa, por la pila de cartas sin abrir, por el calendario con dibujos de renos que Camila había pegado con cinta y me fui a la sala. Me dolía el pecho de un modo que no era infarto, era pérdida. Camila había alineado a la familia de madera frente a la casita. La figura del papá estaba más cerca de la puerta, como si se preparara para irse. Esa miniatura me hizo tragar un nudo ridículo, porque hasta los objetos empezaban a organizarse con la lógica de la despedida. ¿Peli?, le pregunté. Ella sonrió, con los ojos brillantes. ¿Podemos ver la antigua, la de blanco y negro, la del ángel? ¡Qué bello es vivir!, dije. Sí, esa. Se acurrucó bajo mi brazo con una manta y apoyó la cabeza en mi hombro como si mi hombro fuera su sitio natural. En la pantalla, la vida entera de George Bailey se desplegó. Sacrificios pequeños, momentos callados que casi nadie nota. Yo miraba, pero pensaba en cuántas veces dije que no a ese trabajo fuera, creyendo que estábamos construyendo algo juntos. A mitad de la película, Camila se quedó dormida. Tenía el pelo tibio contra mi camisa y una pestaña apoyada en la mejilla como una coma. La cargué con cuidado, como se carga algo que se puede romper solo con mirarlo, y la llevé hasta su cuarto. Le acomodé la colcha bajo la barbilla, le corrí un mechón de la frente y me quedé un minuto oyendo su respiración tranquila. En la pared tenía pegadas estrellas fosforescentes y un dibujo de un muñeco de nieve con una bufanda enorme. Abajo, la casa se sentía distinta, como vacía de golpe, aunque Verónica estuviera en el dormitorio y la tele siguiera murmurando. Me senté en la mesa de la cocina, acerqué el portátil y abrí el correo de Tokio. «Hola, Kenji», escribí. «Si el puesto sigue disponible, me gustaría aceptarlo». El cursor parpadeó al final como un latido artificial. Leí la frase 2 veces, como si pudiera medir el tamaño exacto de lo que estaba haciendo. Pensé en el pasillo, en el arbolito, en el padre de verdad pronunciado como sentencia. Pensé también en el cansancio de vivir pidiendo permiso para existir en mi propia casa. Y le di enviar. El sonido suave del correo saliendo pareció más fuerte de lo normal en esa cocina pequeña, como si hubiera disparado algo. Esa noche no hice maletas, no dejé una nota. Solo me quedé escuchando la calefacción encenderse y la hielera hacer ese golpe hueco. Ruidos ordinarios de una casa que, de pronto, ya no se sentía mía. Los días siguientes fueron de una normalidad falsa, de esas que te enferman. Verónica actuó como si nada, como si no hubiera soltado un cuchillo y lo hubiera dejado clavado en la mesa. Hablaba por teléfono en el pasillo, bajando la voz cuando yo entraba, y yo aprendí a no preguntar porque cada pregunta era una puerta para que me dijera simple otra vez. Camila, en cambio, me siguió contando cosas, que en la escuela iban a hacer intercambio de galletas,
que la señora Benítez había decorado su oficina con un muñeco de nieve, que quería que yo la ayudara a envolver regalos. Yo lo hice, con cinta que se pegaba mal y papel que se rompía en las esquinas, y cada gesto se me sentía como una despedida que no podía nombrar sin romperla. Kenji respondió rápido: «Estamos contentos. Confirme fecha. Enviaremos documentación». La empresa se movió como empresa. Formularios, llamadas, horarios. Yo me moví como hombre cansado. Hice lo mínimo, lo necesario, lo silencioso. Renové el pasaporte, firmé papeles, revisé cuentas. En mi cabeza repetía una frase que no decía en voz alta: no es huida, es supervivencia. Aún así, la culpa se me pegaba como nieve en la suela. La mañana en que salí hacia el aeropuerto, Verónica ya estaba con Camila preparando maletas para la cabaña. Ni siquiera intentó detenerme. No me preguntó cuándo volvía. Solo dijo: «No hagas un drama», como si el drama fuera mío y no de ella. Yo me fui con una mochila, una carpeta y un corazón que sonaba como metal. Cuando el avión aterrizó para la escala, sentí algo que no había sentido en años. Silencio. No paz, exactamente. Más bien el silencio que queda después de una tormenta, cuando el aire huele a lluvia y no sabes si ya terminó o si solo está tomando aire para volver. Miré por la ventanilla y vi el mundo como un tablero frío. Me pregunté, con una punzada, si Camila estaría despierta en ese momento, si estaría mirándome en alguna dirección sin saber que me iba. Tokio me recibió brillante incluso de noche, lleno de luces que se movían. Pero nada de eso me pertenecía. Me instalaron en un departamento modesto, una cocinita mínima, una cama angosta y una ventana hacia una calle donde hombres de traje pasaban con paraguas negros como si fueran sombras ordenadas. La primera mañana me perdí. Fue así de simple. Salí con el mapa del teléfono abierto y aún así terminé en una calle paralela, mirando letreros que no podía leer, escuchando anuncios que me sonaban a agua golpeando piedra. La ciudad era un animal enorme que respiraba electricidad. En la estación, la gente caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, y yo, con mi chaqueta vieja y mi cara de extranjero, era una nota fuera de ritmo. Compré un café en una máquina y me supo a quemado. Me dio risa por primera vez en días, una risa seca. Pensé, si me equivoqué de vida, al menos que me equivoque lejos. A las 7, Kenji me encontró en la entrada de la planta y me saludó con una leve reverencia que me descolocó. Kenji era alto, de voz suave, y sonreía siempre con educación, como si su cara hubiera sido entrenada para no romper nada. Me presentó al equipo. Ellos respondieron con otra reverencia y con un yoroshiku, que yo repetí torpe sintiéndome niño. Respeto. Simple, automático, sin condiciones. Me resultó extraño después de tantos años viviendo con cuidado, midiendo cada palabra en casa. «Aquí trabajamos duro», me dijo Kenji mientras nos poníamos el equipo de seguridad. «Pero también nos cuidamos entre todos. Vas a encajar». Asentí, aunque la verdad era otra. Me sentía como un fantasma caminando por la vida de alguien más, un hombre que dejó su sombra en un pueblo frío y ahora andaba sin ella por pasillos impecables. Los primeros días me hundí en el trabajo como quien se agarra de un borde para no caer. Las máquinas tenían otro idioma, pero la lógica era la misma: ruido, temperatura, vibración, desgaste. Me gustaba esa honestidad. Un rodamiento no finge, una correa no manipula, o está bien o no está. Sin embargo, cuando terminaba el turno y volvía a mi departamento, el silencio se me volvía enemigo. Me quedaba parado frente a la cama, sin sacarme los zapatos, escuchando el sonido de la ciudad filtrado por la ventana. Y entonces venía el impulso: sacar el teléfono, revisar mensajes, buscar el nombre de Camila como quien busca aire. La primera semana revisé el teléfono una y otra vez. No había mensajes de Verónica y eso no me sorprendía. Podía pasar semanas fingiendo que yo no existía si le convenía. Pero de Camila, yo esperaba algo, una pregunta, una foto, cualquier señal de que todavía había un hilo. Así que escribí yo primero: «Hola, Peque, espero que te estés divirtiendo. Estoy en Japón. Te extraño».
Miraba el doble check como si fuera una oración. No respondió. Al día siguiente insistí. Te mandé un regalito. Seguramente tarda una semana. Te quiero. Nada. Empecé a sentirme ridículo, como un hombre hablando a una puerta cerrada. Unas noches después, para hacer algo que no fuera a esperar, caminé por un mercado cercano y encontré una tiendita con cosas de madera. Un señor mayor me mostró amuletos, y yo entendí poco, pero vi un zorro pequeño, tallado con una paciencia casi cariñosa. Me dijo una palabra que yo no supe repetir. Señalé el zorro y asentí. En mi cabeza, el zorro significó protección, porque yo necesitaba creer que podía mandar algo que protegiera a Camila incluso si no podía abrazarla. Lo empaqueté con torpeza, escribí la dirección de Río Cedro como si fuera un hechizo, y lo envié. Costó más de lo que pensé, pero me dio igual. Volví a casa con las manos frías y una esperanza mínima, casi vergonzosa. Esa misma noche vi a una familia en la calle, papá, mamá e hija riéndose, la niña saltando sobre las grietas del pavimento mientras agarraba las manos de ambos. El padre se inclinó para decirle algo y la niña soltó una carcajada que me atravesó como un disparo silencioso. Me quedé mirando hasta que doblaron la esquina, y ahí me pegó la culpa, pesada, aplastándome el pecho como una mano. Había abandonado a Camila. ¿De verdad era mejor que Héctor, que desaparecía cuando las cosas se ponían difíciles? Intenté convencerme de que necesitaba distancia, tiempo, claridad, pero la culpa se cuela como el frío por las ventanas viejas. No pide permiso. Cada noche revisaba el correo. Cada noche estaba vacío. A veces abría la galería del teléfono y miraba fotos antiguas. Camila con una nariz de payaso en la feria. Camila con un diente flojo enseñándome su sonrisa. Camila dormida en el coche con la boca abierta después de patinar. En esas fotos yo aparecía de fondo, cortado a veces, como si mi presencia siempre hubiera sido algo que se podía recortar sin que nadie se quejara. Un sábado, un compañero más joven, Daichi, me invitó a comer ramen. Me vio mirando el teléfono todo el tiempo. ¿Esperas a alguien?, preguntó, con esa cortesía que no invade pero sí observa. Dudé. A mi hija o a mi hijastra, admití al fin. Él asintió, sin juicio. Complicado. Puedes decirlo, dije, y me sorprendió la honestidad. Daichi removió los fideos con palillos como si estuviera pensando. Los asuntos de familia nunca son simples, dijo. Pero la verdad siempre encuentra cómo mostrarse. La frase se me quedó pegada porque sonó demasiado tranquila, demasiado segura, como si él hubiera visto esa película antes. Yo miré el vapor del caldo subir y pensé en Río Cedro, en la nieve sucia en los bordes, en mi cocina. No entendí en ese momento lo acertado que sería. Volvimos caminando bajo luces que parecían flotar, y yo sentí por un segundo algo parecido a pertenecer a un mundo donde la gente no te humilla por deporte. El giro llegó el martes siguiente. Estaba en el balcón de mi departamento comiendo fideos instantáneos cuando abrí Facebook, algo que casi nunca hacía porque era una vitrina donde todo el mundo finge que no se rompe. Arriba de todo apareció una publicación de una vecina de mi antiguo barrio, de esas que comentan cada cosa como si fuera la alcaldesa del chisme. Una foto. Verónica y Camila frente a una cabaña enorme cubierta de nieve. La imagen tenía esa luz limpia de postal, como si la felicidad se pudiera ajustar con filtro. Y aún así, al verla, sentí que se me enfriaba la sangre. Verónica llevaba un suéter rojo que yo reconocí porque se lo regalé la Navidad anterior, cuando todavía creía que un regalo podía comprar ternura. Y a su lado estaba Héctor, usando mi suéter navideño, el verde viejo con un pino bordado, el que a Camila le encantaba porque decía que se veía feliz. Los tres posaban como familia perfecta. Navidad en la cabaña, decía el texto con 2 corazones. Me quedé mirando hasta que la comida se me enfrió. No era solo celos, no era solo traición, era darme cuenta de que Verónica me miró a los ojos, me dijo que Camila necesitaba a su padre real, y se metió en la vida que siempre quiso, sin mí, usando mis cosas como si yo ya fuera un mueble heredado.
Amplié la imagen y ahí llegó el segundo golpe. Camila no sonreía. No de verdad. No con esa sonrisa que arruga los ojos y que siempre me regalaba cuando yo le hacía voces tontas o le arreglaba algo roto. Se veía confundida, un poco perdida, como una niña a la que le ordenaron quedarse quieta para una foto que no quería. Tenía las manos juntas frente al cuerpo, como cuando estaba nerviosa. Esa expresión me hizo algo raro. Me rompió y me arregló a la vez. Cerré Facebook y me cubrí la cara con las manos. Sentí como la culpa vieja empezaba a transformarse en otra cosa, determinación. No podía protegerla desde lejos si me estaban cortando los hilos. Esa noche intenté llamarla. Una vez. 2. Saltó directo al buzón como si mi número ya no existiera. Probé con Verónica, solo para confirmar lo que ya sospechaba, y tampoco entró. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una herramienta que se me hubiera descompuesto, una llave que ya no abre la misma puerta. Daichi me escribió preguntando si estaba bien. Le dije que sí. Mentí con facilidad, y luego me odié por hacerlo. Kenji, al día siguiente, notó mi cara y me preguntó si necesitaba descansar. Le dije que era el jet lag. En parte era verdad. El desfase no estaba en el reloj, estaba en el pecho. Pero lo peor aún venía. 2 días después estaba en la sala de descanso cuando Daichi entró con el teléfono en la mano, más serio de lo que lo había visto. «Tomás», dijo incómodo. «¿Tu apellido es Aranda, verdad?» «Sí», respondí lento, como si cada letra cargara un peso. Me mostró la pantalla, un aviso legal en un sitio público del condado. Demanda de divorcio presentada por Verónica Aranda. Motivo: abandono. Fecha: 3 días después de que el demandado dejara el país. Se me vació el pecho. Daichi leyó en voz baja que ella afirmaba que yo me fui sin intención de volver y que la casa y los bienes debían quedar a su nombre. Abandono. La palabra se me pegó como hollín. Ella sabía que yo acepté el trabajo. Murmuré. Me vio enviar el correo. Prácticamente me empujó fuera. Daichi asintió despacio. A veces la gente elige mentir cuando la verdad le estorba. Mi teléfono vibró. La app de rastreo avisaba que el amuleto había sido entregado 2 días antes. Ni una respuesta. Verónica debió interceptarlo. Por primera vez sentí rabia de verdad. No la rabia de gritar, sino la fría y exacta, la que se instala profundo y te vuelve peligroso porque te vuelve claro. Entendí que no era un malentendido, era una estrategia. Esa misma noche compré un vuelo de regreso. No lo pensé como volver a casa, porque esa frase ya no me salía. Lo pensé como volver al lugar donde estaba mi hija, aunque no tuviera mi sangre. Le escribí a Kenji con un respeto que me dolía. Le expliqué que tenía una emergencia legal familiar, que necesitaba una licencia. Él respondió con una humanidad inesperada. La familia es importante. Haremos lo posible. Me sentí agradecido y a la vez humillado de que un hombre casi desconocido me tratara con más consideración que mi propia esposa. Hice la mochila, dejé el departamento ordenado como si fuera a regresar al día siguiente y dormí 2 horas mirando el techo. Aterricé en un amanecer helado, de esos en que el aire te muerde las mejillas apenas cruzas la puerta del aeropuerto. Nadie fue a recibirme. Perfecto. Yo tampoco estaba listo para ser visto. Me quedé en una habitación pequeña del centro de veteranos de la calle Franklin. Cama, cómoda, una ventana al estacionamiento. No era bonito, pero era sólido, honesto. El tipo de lugar donde te alojas cuando vienes a hacer lo que tienes que hacer, no a fingir que todo está bien. La recepcionista me dio una llave y me miró como se mira a alguien que trae guerra en la cara. Yo le devolví una sonrisa mínima y subí sin hablar. Ese mismo día pasé en coche frente a mi antigua casa. La entrada estaba vacía. La corona navideña seguía colgada, torcida, como si también hubiera sido empujada. En la ventana, el arbolito artificial todavía parpadeaba con luces de colores, un parpadeo insistente que me pareció cruel. Me costó todo no detenerme, subir las escaleras y tocar, pero seguí. Antes de enfrentar necesitaba información. No podía entrar como hombre herido.
Tenía que entrar como hombre preparado. Aprendí eso en la planta. Si vas a arreglar algo, primero diagnosticas. Si te saltas ese paso, lo rompes peor. La primera parada fue la cooperativa de ahorro del Río Grande. La cajera, Rocío, me conocía de años. Me había visto depositar cheques con dedos manchados de grasa. Me había escuchado bromear sobre lo caro que era todo. Se le abrieron los ojos al verme. Tomás, creí que te habías ido al extranjero. No para siempre, dije. Mi voz sonó más áspera de lo que quería. Rocío bajó la voz, y ese gesto me confirmó que en el pueblo los secretos no existen, solo los susurros. Tu esposa vino a intentar sacar todo el dinero de la cuenta compartida. Armó un escándalo cuando le dijimos que sin tu firma no podía. Pidió hablar con el gerente, luego con el consejo. Tuvimos que pedirle que se fuera. Me apreté el puente de la nariz. Dijo por qué. Rocío suspiró como quien ya está cansada de ser espectadora de tragedias ajenas. Dijo que abandonaste a la familia y que necesitaba fondos de emergencia. Ya sabes cómo es el procedimiento. Me imprimió los movimientos de los últimos 3 meses, mis transacciones de un lado, sus intentos del otro. El papel salió tibio, recién parido por la máquina, y aún así se sentía como evidencia de algo podrido. Gracias, Rocío, dije, y ella me apretó la mano con fuerza un segundo. Ese apretón fue un «no estás loco», sin palabras. Después fui al supermercado central, no por hambre, sino porque en los pueblos los rumores corren más rápido que las noticias y, a veces, el rumor te dice qué mentira está funcionando. Empujé el carrito despacio, escuchando. La gente no susurra tan bien como cree. Se largó con alguien en Japón. Pobrecita Verónica, la dejó con la niña y las cuentas. Igual que el primer marido, ¿qué ojo tiene? Cada frase era una piedra que me tiraban sin que supieran que yo estaba ahí, vivo, respirando, aguantando. Doblé un pasillo y casi choqué con una cajera, Patricia, que me había cobrado 1000 veces. Abrió la boca del susto. «Santo cielo, Tomás». Entonces era mentira. Negó con la cabeza, indignada. Ella contó que te fuiste con una muchacha jovencita, que te gastaste el bono en ti. Solté un aire lento, tratando de no dejar que me temblaran las manos. No es verdad. Patricia cruzó los brazos, mirando hacia donde estaba la fila de cajas como si Verónica pudiera aparecer ahí mismo. Tú siempre me pareciste un hombre firme. Ella ha venido 3 veces esta semana quejándose de todo. Ya ni le pregunto cómo está. No era un testimonio legal todavía, pero era una grieta en la historia que ella quería instalar. Le di las gracias, compré una botella de agua que no necesitaba y salí con la sensación de que el pueblo era un tribunal informal donde Verónica ya había empezado el juicio. Esa noche extendí sobre la cama recibos, impresiones, capturas, el aviso legal con la palabra abandono, mirándome como acusación. El cuarto olía a detergente barato y calefacción seca. Pero lo que más me golpeó no fue un papel. Fue el dibujo. El que Camila me hizo antes de irse. Ella y yo tomados de la mano junto al árbol, con una estrella enorme arriba y un perro inventado al lado porque a ella le gustaba imaginar perros. Lo había guardado en mi bolso como quien guarda una prueba de que algo fue real. Lo dejé sobre la colcha y me quedé mirándolo. ¿Creía que me fui por su culpa? Creía que ya no quería ser su papá. Solo pensarlo me quitó el aliento. A la mañana siguiente llamé a la escuela. Me pasaron con la orientadora, la señora Benítez, y se le notó el alivio en la voz antes de que dijera mi nombre. Tomás, qué bueno saber de ti. ¿Hablaste con Camila? No, dije, con el estómago apretado. ¿Usted sí? Sí. Está confundida. Pregunta dónde estás. Le dije que a veces los adultos tienen cosas complicadas que resolver, pero que tú la quieres. Lloró. Dijo que su mamá le contó que elegiste Japón por encima de ella. Sentí como si alguien me apretara la garganta desde adentro. ¿De verdad le dijo eso? Sí, lo siento mucho. Colgué y me quedé mirando el piso largo rato, como si el linóleo pudiera darme una respuesta. Ahí se evaporó la duda.
La culpa que arrastraba por haberme ido se fue como humo. Yo no había fallado a Camila. Verónica la estaba usando, doblándola como papel para que encajara en su narrativa. Y no iba a permitirlo. Me repetí una frase que no sabía que tenía. No se negocia con quien lastima a un niño para ganar. Durante 2 días, armé un expediente como quien arma una máquina. Ordenado, con fechas, con copias, con pruebas que no dependen de yo dije. Dormí poco, comí peor, pero mi cabeza estaba limpia por primera vez en años. Mi amigo Sergio, del colegio, ahora era abogado y atendía en una oficina modesta detrás de una gasolinera. El letrero era feo, pero la puerta se abría con un sonido firme, y eso me dio una extraña confianza. Sergio me abrazó rápido, como hombre que entiende que los abrazos largos también son un riesgo. Revisó mi carpeta, hoja por hoja, y soltó un silbido bajo. «Se metió en un lío serio», dijo. Demanda por abandono 3 días después de un traslado laboral documentado, intentos de vender la casa, bloqueo de contacto con la niña. Esto huele a maniobra, Tomás, y las maniobras en tribunal se pagan. «¿Qué hago?», pregunté, y me sorprendió que mi voz no sonara suplicante, sonó práctica. «Respondes la demanda y te presentas a la audiencia», dijo. «Su abogado cree que sigues fuera del país. Esa es tu ventaja. ¿Bastará para proteger a Camila?» Sergio levantó la mirada, serio de verdad. «Si todo esto es cierto, y lo parece, va a salir a tu favor. Pero tienes que mantener la calma. No la confrontes. No le des la escena que quiere. Deja que el tribunal hable». Mantener la calma fue lo más difícil. Yo llevaba años guardando palabras como clavos en el bolsillo. Ahora tenía que soltarlas una por una, en el lugar correcto. Esa noche miré el edificio del juzgado desde el estacionamiento, mientras la nieve caía lenta, como si el cielo estuviera borrando el mundo para empezar de nuevo. Pensé en Camila durmiendo en algún lugar, quizá abrazando el zorrito de peluche que le gané en la feria, quizá preguntándose si mi ausencia era castigo. Recordé una vez que se enfermó y tuvo fiebre alta. Verónica salió porque tenía cosas, y yo me quedé con Camila toda la noche, cambiándole paños, cantándole bajito canciones que ni sabía que me sabía. En la mañana, Camila me miró con los ojos vidriosos y dijo: «Tú te quedas». Esa frase me sostuvo ahora como cuerda. Decidí algo con total claridad. Yo no volvía por un matrimonio, volvía por una hija. 2 mañanas después, con mi mejor camisa y mi vieja chaqueta marrón de Carhartt, subí las escaleras del tribunal con la carpeta bajo el brazo. Por dentro, el pasillo olía a calefacción vieja y papeles, a café recalentado y nervios. Entré a la sala asignada. Sergio ya estaba ahí con su corbata ajustada y un montón de documentos ordenados como si fueran ladrillos. «¿Listo?», me preguntó. «Lo más listo que voy a estar». Sergio miró el reloj. «Verónica aún no llega. Seguro cree que sigues en Japón». Nos sentamos. Por un instante respiré. La carpeta pesaba como si trajera piedras, no por el papel, sino por lo que significaba. La puerta se abrió detrás de mí. Tacones. Verónica entró con un abrigo rojo largo, cuello forrado y botas nuevas, como regalo para ella misma. Venía peinada, maquillada, labios perfectos, brillantes como señal de advertencia. Tras ella, su abogado, un tipo joven con traje caro y sonrisa sobrada, de esos que creen que la justicia es un juego de palabras. Verónica recorrió la sala con confianza hasta que me vio. Se quedó helada. Fue solo un segundo, pero en ese segundo le vi todo: sorpresa, irritación y un destello de pánico rápido, antes de esconderlo detrás de una sonrisa tensa. Fue la misma sonrisa que usaba cuando Camila lloraba en público, una sonrisa para el público. «Mira quién por fin decidió aparecer», soltó fuerte, para que la escucharan. Yo no respondí, no hacía falta. Sergio se inclinó hacia mí. «No muerdas el anzuelo». La jueza entró, una mujer severa, cabello gris acerado, lentes bajos. Su presencia llenó la sala sin esfuerzo, como un metal firme. Nos puso de pie, abrió el expediente y leyó el caso con una voz que no daba espacio para teatro. «Señor Aranda»,
dijo mirándome. No esperaba verlo. Aquí consta que usted dejó el país de manera indefinida. Verónica juntó las manos fingiendo calma. Eso es lo que yo creí, su señoría. Él abandonó. Sergio se levantó. Objeción. Mi cliente no abandonó a nadie. La jueza alzó una mano. Llegaremos a eso. Señor Aranda, ahora que está presente, el tribunal escuchará su versión. El abogado de Verónica quiso intervenir, pero la jueza lo cortó sin siquiera mirarlo. Todavía no, licenciado. Siéntese. Yo me levanté con las palmas sudadas, pero la voz firme, porque cuando te quitan todo lo demás, te queda la verdad como herramienta. Me fui porque mi esposa me dijo que pasaría Navidad con su exmarido y que Camila necesitaba a su padre de verdad, dije. Me dijo que si no me gustaba, me divorciara. Acepté un traslado a Japón que había rechazado varias veces por esta familia. Abrí la carpeta y puse impresiones sobre la mesa. Aquí están los correos con fecha y hora, y los comprobantes de envío y rastreo de mensajes y regalos para Camila. No llegaron. Después descubrí que los bloquearon o interceptaron. Luego añadí otro paquete. Y aquí están los intentos de la demandante de retirar todo el dinero de nuestra cuenta compartida y vender la casa sin mi firma. Verónica se puso roja, pero no de vergüenza, de ira por perder el control del relato. Eso no fue así, balbuceó. La jueza la clavó con la mirada. Señora Aranda, usted tendrá su turno, no interrumpa. Le entregué el último documento a Sergio y él lo pasó. Y esta es la demanda por abandono, presentada 3 días después de mi salida, a pesar de que mi traslado laboral está documentado. La jueza lo leyó con el ceño fruncido. Yo respiré hondo. Su señoría, yo no abandoné a mi familia. Me empujaron fuera y luego intentaron borrarme. Verónica golpeó la mesa. Por favor, está mintiendo. Se fue con una mujer en Japón. Pregúntele a cualquiera. La jueza arqueó una ceja, casi divertida, como si acabara de ver una mentira demasiado grande para ser elegante. ¿Ah, sí? Antes de que su abogado la frenara, Verónica soltó, desesperada por ganar con ruido. Pregunten en el supermercado central. Todo el mundo lo sabe. Y ahí Sergio encontró la rendija perfecta, esa que solo aparece cuando alguien habla de más. «Qué oportuno», dijo con calma. «Su señoría, tenemos una testigo aquí mismo». Todos giraron. Patricia, la cajera, se levantó al fondo, apretando su bolso como si fuera escudo. Se acercó, carraspeó y habló claro. «Conozco a Tomás y a Verónica desde hace años. Verónica le dijo a todos que Tomás se fugó con una jovencita y la dejó con las deudas, pero a mí nunca me cuadró. Y verlo aquí confirma que ella no dijo la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Vi a Verónica apretar la mandíbula con una violencia contenida. «Ella no sabe nada», escupió, pero ya era tarde. La mentira había perdido su maquillaje. La jueza se recostó, juntó las manos. «Señora Aranda, usted presentó abandono 3 días después de un traslado laboral documentado. Intentó liquidar bienes sin autorización. Bloqueó comunicaciones entre la menor y quien, por lo que veo, ha sido figura parental estable. ¿Entiende la gravedad?» Verónica abrió la boca y no le salió sonido. La jueza siguió, sin elevar la voz, que era lo más aterrador. «Este tribunal observa un patrón de deshonestidad y manipulación». El abogado de Verónica intentó salvarlo con un «podemos llegar a un acuerdo», pero la jueza negó con una lentitud que pareció una sentencia. «No, no podemos», firmó con un trazo seco. «Resolución provisional. La autoridad principal de decisiones queda a cargo del señor Aranda. Se ordena a la señora Aranda detener cualquier intento de venta de la propiedad. La conducta financiera será revisada por un auditor. Se designará una defensora ad litem para evaluar el interés superior de la menor. Y la señora Aranda deberá reponer cualquier monto retirado de forma indebida». Las palabras cayeron una tras otra, pesadas, exactas, como ladrillos acomodándose. Verónica pasó del rosa al rojo oscuro. «Esto es absurdo. Ni siquiera es su padre de verdad», gritó, y ese grito, ahí, en una sala donde se supone que se protege a los niños, sonó como una confesión.
Los ojos de la jueza se endurecieron. «A veces los padres de verdad son los que se quedan, señora Aranda», dijo sin temblar. «Se levanta la sesión». El mazo sonó, las sillas rechinaron, la gente murmuró. Verónica salió hecha una furia, con su abogado detrás, y yo me quedé quieto, como si el cuerpo no supiera todavía que podía respirar. Y entonces, entre el ruido, algo pequeño lo quebró todo. «Papá Tom». Me giré. Camila estaba en la puerta junto a la orientadora. Tenía los ojos mojados. Pero su sonrisa, esa sonrisa, era real. No era la sonrisa de foto, era la que le nacía del pecho. Corrió hacia mí y me abrazó la cintura con fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo era sólido, de que no era un sueño. «Yo sabía que no me dejaste», susurró. Yo no pude hablar. Solo la apreté, una mano en la nuca, sintiendo su pelo bajo mis dedos, mientras el tribunal se vaciaba alrededor. Ese abrazo cambió el mundo. Yo ya no era el padrastro. Yo era papá. No por un papel, no por sangre, por permanencia. La semana siguiente, la casa estuvo silenciosa de una forma que nunca había estado con Verónica adentro. No vacía, tranquila. Volví temporalmente por orden del tribunal, mientras la defensora ad litem hacía su evaluación. Entrar de nuevo fue extraño. El mismo pasillo, el mismo olor a canela vieja, pero sin la tensión en el aire. Camila se quedaba noches alternas y, cuando no estaba, yo igual buscaba sus pasitos en el pasillo, como si el oído se hubiera acostumbrado a ella. Ella llenaba un hogar sin esfuerzo, tarareaba al cepillarse el cabello, tamborileaba los dedos al hacer tareas, hablaba en voz bajita con la casita de madera que yo arreglé, moviendo a la familia en miniatura como si les construyera una vida mejor de la que nosotros habíamos logrado construir. La primera noche que durmió conmigo, a eso de las 2 de la mañana, se metió a mi cama sin decir nada y me rodeó el pecho con un brazo, como si temiera que yo desapareciera si no me sujetaba. Su cuerpo estaba tibio y olía a champú infantil. «Sigo aquí», le susurré en la oscuridad y sentí su cabeza asentir contra mi hombro. No me soltó. En ese silencio entendí que no solo estaba peleando un divorcio, estaba reparando una confianza herida. A la mañana siguiente hicimos chocolate caliente y ella sopló la taza con una seriedad que me dio risa. «No me gusta cuando la gente miente», dijo de repente sin mirarme. Yo apreté los dientes. «A mí tampoco, Peque». El jueves llegó la defensora ad litem, Silvana, con abrigo azul marino y una tabla en la mano. Tenía una cara que no era dura, pero sí atenta, como alguien que aprendió a leer lo que no se dice. Recorrió la casa, preguntó de todo sin parecer invasiva. ¿Dónde guarda Camila sus trabajos? ¿Quién la ayuda con la tarea? ¿Qué hace cuando está triste? ¿Desde cuándo te dice papá? Desde los 3 años, respondí. Le mostré el cajón donde guardaba dibujos, el estante con libros, la casita de madera con el techito rosado firme. Silvana observó como quien mide algo invisible. «Eso importa, Tomás», dijo. «Más de lo que crees. Esa noche hice cena simple, sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Camila mojaba las puntas del sándwich en la sopa y decía que era fino, con voz de señora elegante que aprendió viendo películas viejas conmigo. Me habló de la escuela, de la mascota nueva de una amiga, de un dibujo que iba a hacer para Silvana. «Puedo dibujar lo que yo quiera», dijo. «Voy a dibujarte a ti y a mí en el festival de invierno, el de las esculturas de hielo». Me tragué un nudo. «¿Y mamá?», pregunté con cuidado. Camila apretó los labios. «Mamá se enoja mucho», dijo, como si eso fuera toda la explicación del mundo. A veces, para un niño, lo es, y justo cuando la semana parecía enderezarse, Verónica regresó. Fue un lunes por la mañana. Había nevado lo suficiente para tapar las grietas de la entrada. Yo apenas había servido café cuando escuché un portazo que hizo temblar la ventana. Otro. Pasos rápidos crujiendo sobre la nieve. Y luego el golpeo. «¡Pam, pam, pam! ¡Abre ahora mismo!», chilló Verónica. Dejé la taza,
Respiré despacio y fui a la puerta sintiendo cómo el cuerpo se me tensaba por costumbre. Abrirle era como abrirle a una tormenta. Cuando abrí, entró una ráfaga de aire helado con su respiración hecha trizas. Verónica estaba en el porche, pelo revuelto, abrigo desabrochado, botas llenas de nieve. Tenía los ojos enormes, casi desesperados, pero la desesperación en ella siempre venía mezclada con rabia, como si el mundo le debiera algo. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que esto se acabó?, gritó. Yo mantuve la voz baja porque había aprendido que el volumen es gasolina. Tú no tienes derecho legal de estar aquí. Ella empujó hacia adelante hasta tocar el umbral. Esa jueza me humilló delante de todos. Me arruinaste la vida. Yo no arruiné nada, dije. Yo dije la verdad. El tribunal hizo lo demás. Verónica apretó los puños. Me robaste a mi hija. Camila no es algo que se robe, respondí. Y tú lo sabes. Por un segundo su cara se torció, no de ira, sino de algo parecido al miedo, o quizá reconocimiento, pero enseguida lo aplastó con desprecio, como siempre. ¿Te crees un héroe?, siseó. No eres nada, nada. Detrás de ella, un auto estaba encendido en la entrada. Miré por encima de su hombro y vi que no era su camioneta. Era la pick-up de Héctor. El motor sonaba grave, impaciente. Ese sonido me dio escalofríos porque anunciaba una presencia sin intención de intervenir. Héctor estaba al volante, brazos cruzados, mirando la escena como piedra. No se bajó. No saludó. Ni siquiera la miró a ella con preocupación. Yo entendí al instante que algo se había movido bajo sus pies, que su padre de verdad no era tan firme como ella vendía. Verónica siguió mi mirada y chasqueó furiosa. ¡Ya vete! Él no bajó el vidrio, no contestó. Puso reversa, salió de la entrada y se fue sin una palabra, dejándola ahí como quien deja una bolsa de basura en la vereda. Verónica se giró hacia mí con los ojos encendidos. «Es un cobarde», escupió. «Un cobarde patético, tú y él». Yo sostuve la puerta con una mano, sintiendo el frío en los nudillos. «Por tu bien», dije, muy quedo. «Vete». Soltó un grito ahogado, de frustración pura, y se alejó pisando la nieve. Resbaló una vez en el hielo, se sostuvo y siguió, mascullando maldiciones mientras desaparecía por la acera. Cerré la puerta. El sonido fue sordo y definitivo, como si la casa misma hubiera dicho basta. Me quedé un minuto apoyado contra la madera, escuchando mi propio corazón, y pensé que esa era la primera vez en años que yo cerraba una puerta sin miedo a lo que venía después. 2 horas más tarde abrí el correo y encontré un mensaje de Héctor con asunto: «Sobre todo esto». Dudé, y luego hice clic, porque a veces la verdad también llega por lugares incómodos. «Tomás, ya terminé con Verónica. No sabía lo de las mentiras. No sabía que había presentado abandono. No sabía que estaba usando a Camila para castigarte. Después del desastre en el juzgado, entendí que tampoco la quiero en mi vida. Lo siento por mi parte en todo esto, de verdad, y, por lo que vale, tú eres el único padre real que Camila ha tenido». Leí esa última línea con una mezcla extraña. No era perdón, no era amistad, pero sí una verdad inesperada viniendo del lugar menos pensado. Me dolió que hiciera falta que un tribunal lo expusiera para que él lo admitiera, y aún así sentí alivio, porque su retirada le quitaba fuerza al teatro de Verónica. Esa tarde, mientras el sol se ponía y pintaba la sala de naranja suave, Camila se subió al sofá con algo escondido detrás de la espalda. Tenía ese brillo de conspiración que le salía cuando hacía regalos hechos a mano. «Te hice algo», dijo. Yo sonreí. «¿Ah, sí? ¿Qué?» Sacó una figurita de madera de la familia de la casita. El papá. Pero ahora estaba pintado con una camisa café como mi chaqueta, con pequeñas motas grises en el cabello. En la base, con letra temblorosa de niña de 10 años, escribió: «Papá Tom». El trazo era imperfecto y por eso perfecto. Era su forma de clavarme en el mundo. Me lo puso en la mano como si me estuviera entregando un título. «Se parece a ti», dijo,
orgullosa. Yo tuve que tragar antes de poder hablar. «Es perfecto, Peque». Ella apoyó la cabeza en mi brazo. «Ahora sí podemos arreglarlo todo, ¿verdad, papá?» La abracé por los hombros, sintiendo el peso real de esa palabra. «Sí», respondí, suave. «Ahora sí». Más tarde, cuando se durmió, me quedé en la ventana mirando el resplandor del foco del porche sobre la nieve y pensé en Japón, en los pasillos limpios, en el respeto automático y en que, por primera vez, yo también me estaba tratando con respeto. La venganza no llegó con gritos, ni con amargura, ni con cobrarme nada. Llegó dejando que la verdad hablara más fuerte que la mentira, quedándome firme mientras quien intentó romperme se desarmaba sola con sus propias decisiones. Llegó por presentarme cuando importaba, con calma, con honestidad, eligiendo a Camila una y otra vez, incluso cuando el miedo me decía que huir era más fácil. Y si alguna vez a ti también te apartaron, te mintieron o te hicieron sentir no real para alguien que amabas, no estás solo. Si historias como esta te recuerdan que la dignidad todavía vale algo, ojalá te quedes para la próxima.